Yo voy a comenzar por esto, pues tal vez llama la atención siempre cuando uno habla en términos generales de porfiriato sobre ese tipo de contradicciones. Uno puede mostrar cifras de un aumento económico impresionante, pero también en contrapartida puede encontrar una situación social, una situación de empobrecimiento urbano, puede encontrar una Ciudad de México vestida de gala para mostrar el progreso porfiriano, pero al igual puede encontrar comunidades campesinas, comunidades urbanas en la pobreza, en situación marginal. Puede encontrar élites económicas también muy acomodadas y puede encontrar otro tipo de sectores que no les va bien con el gobierno porfiriano. Hablar del periodo, pues como su nombre lo indica, tiene que ver también con una figura destacada. Una figura destacada, pues la figura principal, el presidente durante estos años, estas más de 3 décadas, que es el general Porfirio Díaz. Y pues hablar de porfiriato, para hablar de porfiriato necesariamente tenemos que referirnos también a quién era Porfirio Díaz, a algunas características geográficas básicas del personaje, que por supuesto no vamos a hacer una biografía, tenemos el tiempo. Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830, queda huérfano a los 3 años, lo que va a generar también una situación económica complicada en su familia. Son 7 hijos, una madre viuda que los va a sostener, y él siendo el 6.º hijo de 7, de alguna manera también se va a ver pues, afectado por esta situación y por una situación económica y política también de la región difícil. Con dificultades logra estudiar en el seminario de Oaxaca, y luego hacia los 14, 15 años va a pasar a estudiar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que era como el polo opuesto del seminario, era la institución más herética que existía en estos momentos en la ciudad. Una de sus cualidades también desde muy joven, tal vez inclusive desde que tenía 13, 14 años, era su voluntad y su iniciativa de participar en el ejército. Siempre quiso ser militar, de alguna manera lo manifestó en otros momentos, en ciertos momentos de la intervención, sobre todo en momentos de la intervención norteamericana, quiso participar en los ejércitos que iban a combatir la intervención, pero no lo pudo hacer por una serie de dificultades. Estaba joven, estaba muy chico, pero ya a los 24 años, más o menos, en el contexto de la revolución de Ayutla, el personaje se nos va a volver militar, como tal, y va a participar activamente con el bando, al lado del bando liberal, de los bandos liberales que iban en contra del gobierno conservador, en contra de los gobiernos conservadores. Por supuesto que se va aliando y va creando cierta fama por sus victorias militares durante este periodo, durante estos años. Ustedes también saben, es muy conocido que participa en batallas tan importantes durante esta época, durante la década de 1850, 1860, batallas importantes en la lucha de los liberales en contra primero de los conservadores y luego de las intervenciones extranjeras. Al terminar este periodo, Porfirio Díaz, ya encontramos un Porfirio Díaz con cierto prestigio militar, más no prestigio social, que es importante también tenerlo en cuenta, también porque esto va a marcar un poco como el primer periodo de su presidencia. Fue candidato presidencial en 2 ocasiones, en 1867, cuando pierde con Juárez, que Juárez va a tener una votación mayoritaria, Díaz va a tener una votación minoritaria dentro de esta votación, y en 1871 también pues, va a haber otra participación en las elecciones junto con Lerdo de Tejada, y nuevamente va a ganar Juárez, lo que va a generar como la primera revuelta en contra del régimen liberal por parte de Porfirio Díaz. Revuelta que se conoce como la revuelta de la Noria, porque se expide una declaración
un plan en la Noria, en la hacienda de la Noria de Porfirio Díaz, que había sido entregado a Porfirio Díaz como un regalo así por su participación en las guerras liberales. Va a disolverse a la muerte de Juárez, que ya no tiene ningún sentido. Entre otras cosas, lo que se decía, uno de los principales puntos era no a la reelección y respeto por la Constitución liberal, respeto por los principios de la Constitución liberal. Al momento en que muere Juárez, pues como que las razones para este levantamiento cesan y por lo tanto Porfirio Díaz se retira y no va a tener actividad política por poco tiempo, que vuelve nuevamente a lanzarse a las elecciones siguientes, y pues al momento en que Lerdo, que va a ser el sucesor de Juárez en la presidencia, se quiere reelegir, nuevamente hay una revuelta que se conoce también como la revuelta de Tuxtepec, la revolución de Tuxtepec, porque en contra de Lerdo de Tejada, en contra nuevamente de la reelección. Eso siempre va a ser como una de las contradicciones de Porfirio Díaz, que en sus primeros años él hablaba, en estos años de político, antes de llegar a la presidencia, hablaba de un lado de la no reelección y de otro lado del respeto a las declaraciones, a los principios de la Constitución liberal, al respeto a los derechos individuales, respeto a las garantías individuales también, que va a ser como una de las bases precisamente como de su lanzamiento, de su proclama política durante estos años antes de llegar a la presidencia, y que de alguna manera va a marcar un primer periodo en la historia de la presidencia de Porfirio Díaz. Esta defensa como esta plataforma política, si no fuera un buen político en términos de que no se expresara bien en público, pero de alguna manera sí tenía cierta relación con líderes políticos regionales, el haber recorrido gran parte del país durante las guerras liberales también le había dado cierto conocimiento de las élites regionales, de los poderes regionales, y eso le iba a dar también a nuestro personaje como cierto papel político, cierta preponderancia política a nivel no solamente regional en su natal Oaxaca, no solamente a nivel central, sino también inclusive en los estados del norte, donde podía ser más difícil que en Oaxaca tuviera cierta repercusión en estos años. Y justamente también esta defensa como de las garantías individuales, de los poderes regionales, va a ser lo que lo va a consolidar como una figura política y va a hacer que esta revuelta de Tuxtepec finalmente sea una revuelta que tenga éxito y que va a llevar a Porfirio Díaz lo lleva a la presidencia, a ser el presidente en reemplazo de Lerdo, quien renunció.